Hola a todos. El día de hoy mi equipo y yo les expondremos el tema del sistema visual. Y debido a que es un tema muy amplio y se puede volver un poco difícil de comprender, decidimos repartir el tema en 3 sesiones diferentes, tratando de resumir los puntos más importantes que abarca nuestro temario de fisiología. Y bueno, aquí les dejo los temas que vamos a ver en la sesión de hoy. Y bueno, a manera de introducción del tema, debemos de comprender un poco de la parte anatómica para adentrarnos a la parte fisiológica. Bueno, nosotros ya sabemos que tenemos 3 porciones en el ojo: la porción fibrosa, la vascular y la nerviosa. La nerviosa ya sabemos que se trata de la retina, y esta estructura va a ser muy importante para empezar a describir cada uno de los conceptos que siguen a continuación. Aquí podemos repasar y recordar, como lo vimos en histología, que la retina tiene 10 capas. Cada una de estas capas contiene células diferentes, que son las que vamos a estar estudiando en esta sesión. Estas células, de exterior a interior, son las células pigmentarias, las células fotorreceptoras, que son los conos de los bastones, las células bipolares y las células ganglionares. Y bueno, a los extremos de las bipolares podemos encontrar las horizontales y las amacrinas, que se verán más adelante. De manera muy general podemos mencionar algunas de las características más importantes de cada una de estas células. Por ejemplo, las células pigmentarias son las que contienen la melanina. Esta le confiere el color pardo y característico que le podemos observar. Además, esta misma ayuda a la absorción de fotones, lo cual evita el rebote de la luz. Y bueno, teniendo en cuenta que la luz es absorbida por la melanina, además tenemos que nos ayuda a la remodelación de las células fotorreceptoras, que son los conos y los bastones, y que además ayudan al reciclaje de la rodopsina, que lo veremos más adelante. También están las células fotorreceptoras, pero esas las veremos en la siguiente diapositiva. Posteriormente, siguen las bipolares, que como su nombre lo indica, son neuronas bipolares. Esto quiere decir que tienen 2 terminales axónicas. Son consideradas interneuronas, ya que conectan el fotorreceptor con la célula ganglionar. La célula ganglionar, como tal, esta ya es una neurona que genera potenciales de acción. Esto es muy importante, ya que las demás aún no generan ningún potencial de acción. Y como ya sabemos, sus prolongaciones axónicas forman el nervio óptico. También cabe mencionar que tenemos otros 2 tipos de células, que son las horizontales, que son células que se encuentran funcionando como interneuronas entre las células bipolares y entre las células fotorreceptoras. Además tenemos a las amacrinas, que tienen la misma función y se encuentran entre las ganglionares y las bipolares. Su principal función es la inhibición lateral, que también más adelante se va a hablar, simplemente ahorita son las características generales de cada una. Ahora sí, llegamos a una de las células estrella de esta cápsula, las células fotorreceptoras o los conos y los bastones. Primero es importante mencionar que hay una relación de 1 a 16, o sea que hay un cono por cada 16 bastones. Esta es una gran diferencia. Los conos dan una visión sensible al color, como ya lo sabemos, y principalmente van a captar 3 colores: el rojo, el azul y el verde, mientras que los bastones dan una visión monocromática. Los conos necesitan una mayor cantidad de fotones para activarse, o sea, necesitan un mayor estímulo, mientras que los bastones necesitan una pequeña cantidad de ellos. También podemos decir que los conos se activan cuando hay mucha luz, o sea, que se activan cuando hay un umbral de activación muy alto, mientras que los bastones se activan cuando hay poca luz, es decir, que hay un umbral de activación muy bajo. También podemos decir que los conos tienen una gran agudeza visual, mientras que los bastones tienen una baja agudeza visual. Esto es debido a que los conos tienen un campo receptor muy pequeño, es decir, que su proporción es muy mínima. Hay muy pocos conos a comparación de bastones. Y bueno, los bastones tienen un campo receptor muy grande, por lo que podemos decir que los conos tienen una baja sensibilidad, pero tienen una alta especificidad. O sea que nos dan información muy exacta y muy detallada, nos permiten ver los detalles.
pero necesita de un alto umbral o de un gran estímulo para activarse, y nos ayudan para destacar, como ya lo dije, detalles de las cosas que vemos normalmente. Mientras que los bastones tienen una alta sensibilidad, pero tienen una baja especificidad. Esto quiere decir que nos da información muy burda y muy general de las cosas, o sea, con muy poco. Este ejemplo lo podemos ver, por ejemplo, en la noche, cuando vamos caminando, por ejemplo, con la luz apagada en nuestras casas. Y yo, para no pegarme o para no golpearme con los objetos, necesito percibir que están ahí. No necesito saber sus características, como por ejemplo los detalles. Por ejemplo, un mueble, cuántas puertas tiene, de qué colores. No me importa, simplemente tengo que ver que algo está ahí, algo con lo que me puedo pegar y evadirlo. Es por eso que decimos que no tienen que tienen una baja especificidad, pero tienen mucha sensibilidad. Y bueno, para terminar, podemos decir que los conos tienen una visión fototópica, que es lo que acabamos de describir, que tienen una visión sensible al color, que se activan con mayor cantidad de fotones, con luz brillante, tienen una mayor agudeza visual, mientras que los bastones tienen una visión escotópica. Esto quiere decir que tienen una visión monocromática, requieren menor cantidad de fotones para activarse, tienen un umbral bajo y tienen una menor agudeza visual. Bueno, ahora vamos a su distribución. Tenemos 3 lugares en los cuales se van a distribuir estas células. Primero está la mácula, que es un sitio de gran agudeza visual. Tiene una gran cantidad de fotorreceptores con más conos que bastones. Y es importante mencionar que aquí tenemos una visión de alta resolución. La fóvea central, que es el punto de máxima agudeza visual. Es el punto en el cual tiene que llegar la luz. Esta sección solamente tiene conos, no hay bastones, o sea, no hay convergencia, y la luz pasa directamente a los conos sin llegar a las células bipolares, como se puede apreciar en esta imagen. Y el campo receptor de esta es muy pequeño. De hecho, se dice que hay 35.000 conos que dan exactamente para 35.000 células ganglionares. Entonces también por eso podemos comprobar lo que se decía anteriormente, que tienen una alta especificidad. Y que la fóvea, por tener esta alta especificidad, es la zona de mayor agudeza visual. Finalmente tenemos a la retina externa, que principalmente tiene bastones. Ahora veremos las partes propiamente dichas de los fotorreceptores, teniendo que constan de 3 porciones. Tienen un segmento externo, que es propiamente el cono o el bastón. Estos adquieren estos nombres debido a que tienen la forma como de cono y de bastón propiamente dicho. Estos segmentos externos contienen las pilas de discos, que son estas rayitas que podemos ver aquí. Estos discos son repliegues de membrana que se están vaginando, y en estos es muy importante aclarar que se encuentra la rodopsina, que es una molécula encargada de percibir y recibir la luz y se encarga de la transducción sensorial, que la veremos en la siguiente diapositiva. El segmento interno, que tiene muchos núcleos, muchas mitocondrias, muchas proteínas y en general organelos, y aquí ocurre la síntesis de rodopsina, para posteriormente ser llevada al segmento externo y pueda efectuar su acción. Y finalmente tenemos la terminal sináptica, y aquí es donde encontramos las vesículas, que contienen un neurotransmisor. Principalmente se refiere que es el glutamato, que está listo para ser liberado hacia la célula bipolar, y bueno, luego veremos eso. Ahora sí, podemos adentrarnos en el mecanismo de transducción sensorial. Para esto, realicé un esquema que espero nos pueda ayudar a ejemplificar mejor el tema. Y bueno, como ya se había hablado desde antes, los conos y los bastones tienen los discos de los cuales contienen la rodopsina. Entonces, aquí está la rodopsina. Cabe aclarar que la rodopsina es extremadamente parecida a una proteína G. Tiene una estructura muy similar. Y aquí podemos ver una molécula asociada llamada cis-retinal, que en el libro se refieren también a ella como 11-cis-retinal. Esta molécula es muy importante ya que percibe la luz. Es la que percibe la información que percibimos del mundo externo. Y lo que llega o lo que percibe en sí son los fotones, que es la unidad de energía electromagnética. Entonces,
tenemos que llega este fotón y ocurre un proceso llamado isomerización. Entonces, tenemos que la rodopsina se isomeriza hacia metarrodopsina y esto también provoca que la cisretinal se convierta en transretinal, o también se refiere como todo transretinal. Entonces, literalmente lo que ocurre es que se despega esta molécula para irse hacia la célula pigmentaria, que después veremos por qué. Pero quédense con esa idea. La metarrodopsina va a activar una proteína que es la transducina, que es una proteína G. Y bueno, ya no sabemos el mecanismo de acción de las proteínas G, que se separa la subunidad alfa por convertir el GDP a GTP. Entonces lo que hace esta subunidad alfa es que llega a la fosfodiesterasa. Y bueno, la fosfodiesterasa tiene una función que nos ayuda a convertir GMP cíclico a 5-GMP. Entonces podríamos decir a grandes rasgos que lo que ocasionó esto es una disminución en las concentraciones de GMP cíclico. Pero ¿de dónde salió este GMP cíclico? Bueno, acá abajo tenemos una proteína llamada la guanilato ciclasa constitutivamente activa, que esta siempre está activada, siempre está trabajando. Y su función principal va a ser que va a convertir el GTP, que proviene de otros lados de la célula, a GMP cíclico. Pero ¿por qué lo está produciendo si nosotros lo que queremos es bajar sus concentraciones? Bueno, lo que pasa es que acá arriba tenemos un canal catiónico dependiente de GMP cíclico, que lo que pasa es que cuando llegan 3 moléculas de GMP cíclico, este canal se activa y permite la entrada de cationes, en especial el catión más importante del líquido extracelular, que bueno, ya sabemos que es el sodio, que por su gradiente de concentración entra a la célula y bueno, al entrar a la célula sabemos que causa una despolarización, alcanzando más o menos menos 40 milivoltios. Esto genera la producción de potenciales de acción, como ya lo hemos visto en las clases de sinapsis, haciendo que se liberen vesículas de la célula. Estas vesículas, como ya lo habíamos mencionado, contienen el glutamato, que veremos posteriormente a dónde se transmite. Y bueno, entonces esta entrada pasiva de sodio por estos canales se conoce como corriente de oscuridad, ya que se da cuando no hay luz, cuando no estamos viendo nada, cuando aún no ha llegado un fotón que cause toda esta cascada. Por aquí vimos que se activa el fotón y causa esto. Entonces, si ya no hay GMP cíclico, se cierra el canal catiónico y no hay entrada de sodio, por lo que ya no hay nada que lo active. Entonces el voltaje de la membrana empieza a bajar. No genero potenciales, o sea, no se liberan vesículas, y mi potencial de membrana permanece constante. E incluso se menciona que las células fotorreceptoras se hiperpolarizan y llega a voltajes de menos 70 a menos 80 milivoltios, lo que ocasiona que podamos percibir esa luz que nos está llegando. Entonces, esta hiperpolarización es lo que nos condiciona a que no se liberen las vesículas. Pero por ejemplo, para que yo libere un neurotransmisor necesito de la elevación del voltaje. Y esta elevación del voltaje abre el canal de sodio y ya nos conocemos toda la cascada. Entonces, a manera de resumen, como pasos muy concretos, tenemos que cuando llega un fotón, cuando llega la energía, baja la concentración de GMP cíclico, se cierra el canal catiónico, la célula se hiperpolariza y no se libera glutamato. En el caso contrario, no llega ningún fotón, no llega ningún estímulo y por lo tanto el canal catiónico va a estar abierto porque hay mucha concentración de GMP cíclico. La célula se despolariza y produce la liberación de glutamato. Y bueno, esto es a grandes rasgos lo que ocurre en esta cascada. En este esquema se puede ejemplificar también. Bueno, ahora hablaremos de algo muy importante llamado el reciclaje de la rodopsina. Imaginemos que aquí tenemos un cono, específicamente en el disco, y aquí arriba podemos ver las células pigmentarias de la retina.
Entonces ahora es más fácil de comprenderlo, ya que ahora ya sabemos que por la entrada de un fotón de luz, la rodopsina se convierte en metarrodopsina y que el cis retinal se convierte en transretinal. Y ese transretinal, cuando ocurre la isomerización, como que se libera y se va hacia el epitelio pigmentario. Entonces, ahora adentrándonos un poco más al tema, el transretinal también lo podemos conocer como retinol o vitamina A. Y este ya nos suena, ya estamos un poco más familiarizados con esto. Y bueno, si hablamos de reciclaje, tenemos que decir que tenemos que convertir la molécula de nuevo hacia cis retinal, hacia cómo la encontramos, hacia cómo nos ayudó a recibir el fotón, porque es la molécula que recibe el fotón. Entonces, para lograrlo, para pasar de trans a cis, requerimos una enzima llamada isomerasa de retinal. Entonces, este cis regresa a la célula y se une a la rodopsina. Entonces, pues ya tenemos el resultado de la rodopsina normal, que está lista para reaccionar ante un nuevo fotón. Y bueno, ¿por qué es importante reciclar la rodopsina y no simplemente desecharla? Porque el retinol no se puede producir tan fácilmente. O sea, no nos podemos dar el lujo de tirarlo así nada más. Porque si se tiene, por ejemplo, una deficiencia en el consumo de la vitamina A, la persona no va a ser capaz de ver, porque necesita estas moléculas para recibir los fotones. Entonces, necesita regenerarla, necesita mantenerla como en un ciclo para que no se quede sin la capacidad de ver. Y bueno, este esquema fue meramente explicativo, pero en el libro se nos menciona que además para la síntesis de rodopsina, el cis retinal se tiene que unir con una proteína llamada escotopsina. Esto en los bastones. Pero en los conos, ¿qué pasa? Estos son de 30 a 300 veces más sensibles que los bastones, acuérdense, son más sensibles. Pero incluso este grado de sensibilidad permite la visión de colores. Entonces, ocurre el proceso de igual manera, solamente que en lugar de unirse a la escotopsina, se une a las fotopsinas, que a su vez crean cualquiera de los tres pigmentos sensibles que hablamos anteriormente. En este caso, solo tenemos tres diferentes tipos de conos. Bueno, tres diferentes tipos de pigmentos para cada cono. O sea, solamente puede haber un tipo de pigmento por cono. Tenemos el pigmento sensible al azul, que, bueno, ahorita veremos eso. El pigmento sensible al verde y el pigmento sensible al rojo. Ahora sí, tenemos algo llamado las curvas de absorbancia. El mecanismo de la captación de los colores podemos ejemplificarlo con esto. Nosotros sabemos que nuestro espectro de luz visible va desde los 400 nanómetros hasta los 700 nanómetros. Estas curvas, que abarcan todo el espectro visible del ojo humano, nuestros conos reciben por color diferentes espectros visibles de onda. Por ejemplo, los conos que son sensibles al azul tienen su pico máximo en los 445 nanómetros, los de verde en los 535 nanómetros y los rojos en 570 nanómetros. Pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, con los colores como el naranja y el amarillo? Ya que establecimos que los pigmentos solamente puede haber uno por cono. Eso quiere decir que solamente un cono puede tener el pigmento azul, un cono puede tener el pigmento verde y un cono solamente puede tener el pigmento rojo. Lo que pasa es que se activan diferentes cantidades de conos por cada color, como mixto que queramos crear. Por ejemplo, el naranja tiene una relación de 99-42-0, o sea que se activaron aproximadamente 99 conos rojos, 99% de los conos rojos, 42% de los conos verdes y un 0% de los conos azules. Y así también con el amarillo, 83% de los conos rojos, 83% del verde y 0% del azul. Este proceso es un poco más complicado de eso, pero para ejemplificarlo creo que están bien estos ejemplos. Ahora seguiremos con las células de la retina. Ahora tenemos las células horizontales, que su principal función es la inhibición lateral. Bueno, siento que esto puede quedar un poco más claro con este ejemplo de aquí, donde nos dice que llega un rayo de luz desde el medio externo. Este impacta, por ejemplo, sobre este cono de aquí, llega hasta su célula bipolar y hacia su célula ganglionar.
Entonces, este rayo de luz donde impacta, o bueno, la zona que abarca exactamente aquí, se llama zona de excitación. Pero también tenemos una zona de inhibición, que es donde no está impactando la luz. Y esto ocurre gracias a las células horizontales, ya que estas nos ayudan a hacer un contraste de los contenidos de la imagen visual. Entonces, si nosotros nada más tenemos el estímulo aquí, a grandes rasgos podemos ver que estas células horizontales evitan que el estímulo se propague a otros fotorreceptores que están a los lados para lograr enfocar ya no exactamente la luz, sino que también una imagen que esté enfrente de nosotros para contrastarla entre diferentes objetos que estén a su alrededor. Entonces, básicamente es la función de estas células. También cabe mencionar que las células amacrinas probablemente aporten una inhibición lateral complementaria, o sea que también ayuden en este proceso. Siguiendo adelante con las células bipolares, este tema necesito que me ayuden un poco más con su imaginación, ya que bueno, vamos a tener células bipolares de dos tipos. Las de tipo ON, que su principal característica es que están asociadas a receptores metabotrópicos, y las OFF, que tienen receptores ionotrópicos. Esta es la característica más importante de cada una. Y bueno, podemos ver que las podemos estudiar a cada una en dos situaciones diferentes, tal y como vimos en la transducción, en la oscuridad y en la luz. En la oscuridad ya sabemos lo que pasa. Quedamos que el canal catiónico de sodio está abierto, lo que permite mucha entrada de sodio. Y posteriormente ya sabemos calcio, que propicia la liberación de vesículas, de glutamato hacia la célula bipolar. Entonces, esta célula bipolar tiene un receptor metabotrópico. Esto quiere decir que provoca que se libere su segundo mensajero, que es el GMP cíclico, y este está encargado de cerrar el canal de sodio dependiente del segundo mensajero, o sea que no va a haber entrada de sodio, por lo cual el voltaje permanece negativo, o si lo quieren ver así, hiperpolarizado. Entonces esta neurona se encuentra inactiva, por lo que no libera vesículas hacia las células ganglionares. O sea que la célula ganglionar no se va a despolarizar porque no va a haber entrada de sodio. Y esto genera que no haya un potencial de acción. Y bueno, es claramente lo que acabamos de ver. En la oscuridad no va a haber un potencial de acción con estas células. Y bueno, en la luz, como lo contrario, quedamos que gracias a la fosfodiesterasa, el segundo mensajero GMP cíclico se convierte en 5-GMP, por lo cual va a haber bajas cantidades de GMP cíclico. Entonces no va a poder activar el canal de sodio y por lo tanto no va a haber liberación de vesículas de glutamato. En la célula bipolar no se activa el receptor metabotrópico, no hay segundo mensajeros y no hay quien cierre el canal de sodio. Entonces va a entrar sodio y como ya vimos que por esta despolarización se liberan vesículas, las vesículas van a llegar hasta las células ganglionares. Y en estas células ganglionares se va a generar el potencial de acción. Bueno, entonces ya tenemos dos casos diferentes en estas células ON. Que, bueno, a grandes rasgos, en la oscuridad hay entrada de sodio en el fotorreceptor, por lo que se despolariza. Pero la célula bipolar se hiperpolariza porque no va a haber entrada de sodio, no hay quien cierre este canal, lo que provoca que la célula ganglionar tampoco se despolarice, entonces no va a haber un potencial de acción. Al contrario, en la luz, el fotorreceptor sí se hiperpolariza, o sea que sí hay entrada de sodio. Pero esto causa que no se libere un segundo mensajero en la bipolar, por lo tanto, no va a haber quien cierre el canal de sodio y va a seguir entrando y se despolariza, lo que provoca que la célula ganglionar también se despolarice. Entonces aquí, en luz, sí hay un potencial de acción. Y bueno, ya vimos toda esta cascada y vemos que efectivamente esto es lo que ocurre. En la oscuridad no hay un potencial de acción y en la luz sí.
Bueno, ya en las células OFF es más fácil, porque ya dijimos que aquí hay receptores ionotrópicos. También se va a estudiar en dos. En la oscuridad se despolariza la célula por la apertura de canales de sodio y se libera el glutamato. Se libera, acuérdense, hacia la célula bipolar. Entonces llega el glutamato hacia esta célula bipolar y propicia la apertura de canales de sodio. O sea, que llegan dos glutamatos aquí como se ve en la imagen de arriba, y esto genera que se abra este canal y entre mucho sodio. Y pues ya sabemos que la entrada de sodio causa despolarización. Se liberan las vesículas hacia la célula ganglionar y esta se despolariza. Entonces en esto es más fácil porque las tres células se despolarizan y hay un potencial de acción. Al contrario de cuando hay luz, en donde el fotorreceptor se encuentra hiperpolarizado, ya que no hay entrada de sodio. Entonces esto provoca que la célula bipolar también se encuentre hiperpolarizada porque no hay entrada de sodio. Y a su vez que la célula ganglionar esté hiperpolarizada porque tampoco hay entrada de sodio. Entonces aquí no hay un potencial de acción. Entonces estos son los dos tipos de células bipolares que existen. Y bueno, ya como el último tema de esta cápsula tenemos a las células ganglionares, que son las últimas y como ya quedamos, son las que liberan el potencial de acción. Tenemos que estas células ganglionares se dividen en tres tipos: las W, las X y las Y. Las W tienen una velocidad lenta y se asocian a los bastones, o sea que están implicados en la oscuridad cuando se está en un ambiente oscuro, donde no hay luz. Además, tenemos que se encuentran en la periferia, como se ejemplifica aquí. Las células X tienen cambios pequeños de detección y entre menor campo quedamos que van a ser mucho más específicos o con más agudeza visual. Quedamos que si tienen un campo chico van a tener más agudeza visual. Y están asociados con conos, lo que propicia la visión a color. Y por último, las células Y, que poseen más campo de visión y son más veloces. Estas tienen una velocidad de 50 metros por segundo y tienen la característica de detectar modificaciones rápidas de la imagen visual, así como ofrecer indicios a los ojos para desplazarse o dirigirse hacia un estímulo excitatorio, en donde haya más luz. Estas se encuentran en la periferia. Y bueno, ya para terminar, hay dos tipos de células ganglionares que fueron encontradas en estudios a gatos y posteriormente en humanos. Se trata de las células M y P. Las células P son conocidas también como las células beta o en la retina central como las células ganglionares enanas. Estas vemos que sus prolongaciones se decusan, pero finalmente llegan al núcleo geniculado lateral, que después hacen sinapsis con otras células llamadas parvocelulares o también pequeñas. Y las células M son llamadas también células alfa o parasol. Sus prolongaciones se decusan también y vemos que también llegan al núcleo geniculado lateral, pero estas hacen relevo con las células magnocelulares o también llamadas células grandes. Las diferencias de estas es que las células P tienen un tamaño de campo de receptor pequeño, o sea que tienen una mayor agudeza visual, mientras que las células M tienen un campo receptor grande que no tienen una gran agudeza visual, tienen una baja agudeza visual. La velocidad de conducción en las P es lenta, la respuesta a estímulos es sostenida y la respuesta a estímulos de colores es sensible, o sea, va a ser muy sensible a los colores. Pero los estímulos blanco y negro van a ser poco sensibles. Mientras que las células M tienen una velocidad de conducción rápida, tienen respuesta a estímulos transitoria y la respuesta a estímulos de colores es insensible. O sea que no van a recibir bien los colores, pero sí van a ser sensibles a los estímulos de blanco y negro. Y bueno, en esta diapositiva podemos darnos cuenta que la conducción que llevan los conos o los bastones, las células horizontales, las células bipolares, las células amacrinas, es una conducción de tipo electrotónica, mientras que las células ganglionares llevan un potencial de acción y por eso se caracteriza, ya que el potencial de acción es más largo. Vamos a ver después
que las células ganglionares van a llevar la información hacia el tálamo y después de ahí hacia la corteza. Entonces sí requiere una mayor potencia y bueno, digámoslo así, va a recorrer un viaje más largo. Y esto es importante saberlo debido a que incluso cuando no están estimuladas estas células ganglionares, siempre van a estar enviando impulsos continuos a una frecuencia que oscila entre los 5 y 40 por segundo. Entonces, estas células no paran, siempre están teniendo impulsos constantes. El cambio lo vamos a ver cuando aparece el estímulo luminoso. Para esto dijimos que tenemos dos tipos de células bipolares, las on y las off. Entonces, en este caso, veremos cómo en la oscuridad, pues aquí podemos comprobar que sí tienen impulsos continuos en esta gráfica que se ve abajo, pero ¿qué pasa cuando aplica un estímulo luminoso? Lo que pasa en la célula on es que los impulsos empiezan a aumentar. Los impulsos aumentan y se ve aquí. Entonces pasa toda la cascada que ya vimos. De la célula fotorreceptora no se libera el glutamato y esto propicia que en la célula bipolar entre mucho sodio y sí se libera el glutamato hacia la célula ganglionar. Y esto genera un potencial de acción. Pero ¿qué pasa en esta célula de al lado que no le está pegando el estímulo luminoso? Bueno, aquí como dijimos, van a actuar las células horizontales, que inhiben esta célula con el objetivo de poder generar ese contraste. Como ya lo hemos hablado, solamente da estimulación en esta célula fotorreceptora, en este ejemplo, pero en esta no. Entonces necesitamos inhibirlo para que se pueda tener un mejor contraste del objeto o del estímulo luminoso. Entonces, esta inhibición lateral genera que ya no haya estímulo en las células ganglionares. Ya no va a haber ningún estímulo. Ya sé que dijimos que va a haber un estímulo continuo, pero en este caso ya no va a haber un impulso continuo. Y así se genera este contraste. Entonces, ya por último, ¿qué pasa cuando el rayo de luz deja de pegar en el bastón? Las cosas se revierten. O sea que en la célula fotorreceptora se libera el glutamato. El glutamato se une a la célula bipolar on, que inhibe todo el proceso y al final la célula ganglionar no se despolariza, por lo que deja de generar un impulso nervioso y no hay potencial de acción. Y también cabe mencionar que del otro lado también se inhiben las células horizontales y las amácrinas y se quita su efecto de inhibición, ya que ya no se requiere este contraste. Pero aquí vemos que es una célula bipolar off, que en la oscuridad con este estímulo del glutamato normalmente está activada por la despolarización y genera una excitación. O sea que sí hay un potencial de acción y genera estos impulsos. Y aquí podemos ver que se volvieron a activar esos impulsos. Y aquí podemos ver que cuando se aplica una iluminación uniforme a toda la retina, el tipo de célula ganglionar de contraste no está ni estimulada ni inhibida. Y de este lado, cuando hay un borde de contraste, el fotorreceptor central está estimulado por un punto de luz brillante, mientras que uno de los dos laterales se halla en la oscuridad. Y bueno, muchas gracias. Esto sería todo por la cápsula de hoy. Y continúa en la parte 2.